El arzobispo Carlo María Viganò acaba de ser excomulgado bajo la acusación, entre otras, de cisma. ¿Qué hay detrás de esta excomunión? Es una excomunión a un alto funcionario de la Santa Sede. ¿Cuáles son sus implicaciones? El caso del arzobispo Carlo María Viganò, su expulsión aquí, en Sacro y Profano. El arzobispo Carlo María Viganò, exnuncio apostólico en los Estados Unidos de América, ha recibido la excomunión de oficio por haber cuestionado la autoridad y probidad del Papa Francisco. Así lo señala el comunicado difundido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe el 4 de julio de 2024. Carlo María Viganò, ahora ex sacerdote de 83 años, es un representante del sector más conservador de la Iglesia Católica, nombrado arzobispo en 1992 por Juan Pablo II y luego, entre otros cargos, nuncio apostólico en los Estados Unidos. Viganò es acusado de cisma por sus continuos ataques al Papa Francisco. El arzobispo en los últimos años ha hecho pública su oposición al Papa. En 2018 le acusó abiertamente de conocer y ser cómplice de los abusos sexuales del cardenal estadounidense Theodore McCarrick, a quien el pontífice más tarde expulsaría del sacerdocio por sus conductas. Llegó incluso a solicitar su renuncia. Además, ha calificado a Francisco de herético, tirano y siervo de Satanás. El exnuncio calificó el Concilio Vaticano II, 1962-1965, que revolucionó y modernizó la Iglesia como un cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico, y tildó a la Iglesia bergogliana de metástasis. En Estados Unidos, Carlo María Viganò se alió a los grupos de ultraderecha cristiana. Buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a Sacro y Profano, un espacio de análisis sobre lo religioso, lo social y lo político. Vamos a analizar esta noche la excomunión de un altísimo funcionario del Vaticano. Carlo María Viganò fue nuncio en Nigeria, fue jefe de personal del Vaticano, gobernatore, como podemos decir, es decir, se encarga de la administración de la ciudad del Vaticano, y nuncio en Estados Unidos. Ahí algo pasó y se enfrentó cada vez más, se convirtió en un actor belicoso, persistentemente crítico del pontificado del Papa Francisco. Pero para ayudarnos a entender esta compleja circunstancia, agradezco la presencia del señor embajador de México ante la Santa Sede, el maestro Alberto Barranco Chavarría, tocayo de apellido. Alberto, muchas gracias, señor embajador, por estar. ¿Cómo entender la excomunión de Carlo María Viganò? Bueno, muchas gracias, maestro Barranco, tocayo Bernardo, por esta invitación y con mucho gusto, sobre todo con un gran saludo para tu extenso público. Estamos hablando de un arzobispo porque adquiere el rango de arzobispo en la medida en que se le confiere el cargo de nuncio. En ese momento automáticamente se convierte en arzobispo, un hombre que había tenido ya una carrera importante dentro de la curia romana, dentro de la gobernanza del Vaticano. De hecho, efectivamente él fue secretario del gobernatorato, es decir, vamos a decir la presidencia municipal del Vaticano, la presidencia de la ciudad del Vaticano. Estamos hablando de una situación que enfrenta una iglesia que está en camino, una iglesia sinodal, como dice el Papa Francisco, con una iglesia tradicionalista. Hay, sin embargo, vicisitudes que acercan a ese sacerdote no solamente con líneas tradicionalistas, sino con ideologías que en su momento chocan con el pensamiento del Santo Padre. ¿Qué es una excomunión? Excomunión se da en el momento en que este personaje es acusado de varios delitos de carácter canónico. Uno de ellos es justamente negar la personalidad, negar el magisterio del Santo Padre. Ese es uno. El otro es reiteradamente realizar actos que de alguna forma separan a la iglesia.
En algún momento dado, él, como fue el padre Le Mercier, el francés, que creó una institución tradicionalista en defensa de lo que era la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Bueno, pues él también creó un seminario, si bien no llegó a ordenar obispos, sí creó un seminario de gente tradicionalista. ¿Qué es un tradicionalista? Vamos a decir, es una persona que no acepta el ayornamiento, en la modernización de la Iglesia, y se mantiene en ruta de la Iglesia cuando las ceremonias se hacían de espaldas al pueblo, cuando la ceremonia se rezaba en latín, cuando había pues más bien una participación bastante pasiva de la comunidad que asistía a un acto litúrgico. Y bueno, pues esto en alguna forma hacía que la gente estuviera entretenida en otra cosa mientras celebraba la misa, y a veces la misa simplemente era pues cumplir con uno de los mandamientos, pero no necesariamente había una participación activa. Bueno, este tipo de cuestiones han ido en alguna forma deteriorando la situación entre la iglesia, la cúpula de la iglesia, el Vaticano, la Santa Sede, y algunos obispos, algunos arzobispos en el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos y en algunos casos en Alemania, y en otros casos también por causas diferentes en África. ¿Cuáles son las cuestiones que ellos piden? No solamente el que se mantenga la ruta tradicional de la iglesia, sino también el que el Papa no se mete en cuestiones como, vamos a decir, un tratamiento menos drástico contra parejas que después de haberse casado por la iglesia se divorciaron y se volvieron a casar. Un trato menos terso, dicen ellos, contra parejas del mismo sexo, aunque la iglesia no reconoce ni reconocerá, creo yo, en muchos años, la posibilidad de matrimonios de ese tipo. Pero el hecho de que se haya dado una posibilidad de bendición a estas parejas, que no necesariamente tiene que ser en pareja, pueden ser de carácter individual, bueno, esto en alguna forma ha molestado. Pero también estamos hablando de posiciones de carácter político. Se considera que el Papa ha ido demasiado lejos. Hay quienes dicen que es un agente de izquierda, pero se trata de gente, Monseñor Vigano tuvo en algún momento dado, partió por una ruta en donde elogió en su momento como candidato a Donald Trump. Bueno, pues no necesariamente por ser Donald Trump quien es, sino simplemente porque la Iglesia Católica no puede meterse en cuestiones políticas partidistas, y menos en este caso, que estaba en vísperas de una elección en donde pues había una polarización muy intensa. El hecho de haber tomado partido hizo que el Vaticano le retirara la nunciatura, y a partir de ahí se inició una ruptura que ha ido creciendo hasta llegar a este escenario. Se necesita a Monseñor Vigano para que acuda a la comisión que tiene que ver con que tiene que ver con estas situaciones de desobediencia. Y entonces él no acude a la cita, después dice que no reconoce la autoridad ni del Papa ni del prefecto, el encargado de la comisión, y en consecuencia es excomulgado. Y al mismo tiempo acusado de herejía por desconocer la autoridad del Papa, y de cisma porque está rompiendo la estructura de la iglesia, aunque ciertamente no esté formando una nueva iglesia. Muy bien, pues muchas gracias por este panorama. Vamos a ahondar en el siguiente bloque ciertos aspectos importantes sobre la implicación que representa esta excomunión. En un momento regresamos. Usted está en Sacro y Profano. Estamos charlando desde Roma con el señor embajador Alberto Barranco Chavarría sobre la excomunión del arzobispo Carlos María Vigano. Y Alberto en el segmento anterior ha hecho énfasis en la parte ideológica, es decir, un actor muy conservador de la iglesia tradicionalista que tiene una postura
podríamos decir, antimoderna, rechaza incluso al Vaticano, al Concilio Vaticano II, plantea que son excesivas las aperturas de la Iglesia y concretamente cuestiona al Papa Francisco por ser un personaje pues prácticamente de izquierda, comunista incluso, y el Papa de manera sarcástica, con su humor, le dice: yo soy comunista, sí, porque Jesús también era comunista. Esta fue una expresión muy, muy simpática. Pero ayúdanos a entender, Alberto, y muchas gracias nuevamente por su presencia, por tu presencia aquí, las razones, digamos, de esa virulencia, porque no es natural. Era tiro por viaje en sus medios, en sus redes, era estar atacando constantemente, incluso, como vimos en la cápsula, hasta lo puso representante de Satanás. Son cuestiones muy excesivas por parte de un personaje de alto nivel como Vigano. Yo creo que estamos hablando de un personaje con una personalidad dual. Por un lado, sí, efectivamente, un hombre pues que combatió la corrupción. De hecho, la Secretaría de Estado del Vaticano le tiene que reconocer que atenuó, si no es que acabó con un déficit grave de carácter financiero, pero justamente por ser un hombre intransigente, por ser un hombre pues que buscaba y hurgaba y peleaba. Hay muchas cartas que le mandaba él al Santo Padre en la época en que estaba en las situaciones más difíciles, y estas cartas, algunas de ellas se dieron a conocer en el episodio llamado Batilix, es decir, cuando el mayordomo del Papa da a conocer públicamente este tipo de cartas. Podemos hablar así de un hombre firme, un hombre que ayudó realmente al ejercicio dentro del marco de la curia romana, pero también podemos hablar de un hombre que se consideró muy lastimado después de la situación de su salida como nuncio. Una de las cuestiones que le pedía el Vaticano era que investigara justamente al cardenal Theodore McCarrick, que había sido acusado de haber abusado de un joven. Esta situación aparentemente no le dio, y eso habría provocado que saliera de la posición. Sin embargo, después, cuando se da finalmente el castigo a este cardenal y hay un informe muy amplio, él dice que debería de haberse castigado al Papa y a todos los que fueron cómplices de esta situación. Y de ahí empieza su virulencia. De ahí se mantiene en un escenario en donde cualquier opositor al Papa pues era casi su compañero de viaje, su compañero vamos a decir, de lucha frente a lo que él consideraba algo que no estaba viendo por el marco de la Iglesia. Sí, yo recuerdo bien, señor embajador, un informe de más de 600 páginas que causó mucho furor hace algunos años, y en el que pues se denotaba que había un encubrimiento sistémico. Es decir, venía desde el nombramiento de Juan Pablo II, cuando había ya rumores de violaciones a seminaristas, y después cierto silencio en el periodo del Papa Benedicto XVI, seguramente porque el cardenal era un proveedor importante de recursos norteamericanos a la Santa Sede. Muchos valoran de que este hecho hizo que se atemperara, se calmara, no fuera tan estridente. Sin embargo, creo que Vigano es particularmente severo con el Papa Francisco, y no es así con los anteriores pontífices. Y la acusación, como lo señala claramente usted, es que ya sabía el Papa, y por lo tanto el Papa era cómplice. Y por lo tanto, si era cómplice, el Papa tenía que renunciar. Entonces, aquí lo que llama la atención, no sé cuál sea tu punto de vista, señor embajador, pero es que le arremete al Papa Francisco, y no así con los anteriores pontífices. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, efectivamente, pareciera que en realidad el punto central es apuntarle, vamos, el blanco es el Papa actual, no los papas anteriores, aunque en ese escenario podría haber algunos disparos, por lo menos, que podrían afectarnos a ellos. Pero bueno, él decidió poner en la mira
solamente al Papa Francisco, y ahí va encontrando muchas cosas que no le gustan a lo largo de las reformas que ha hecho el Papa, lo de la sinodalidad, es decir, que la Iglesia salga a la calle, que la Iglesia se acompañe con la gente, con el pueblo, se mezclen los obispos. Bueno, pues esto tampoco le gustó. El hecho de que la misa en latín, antes podría un obispo permitirla, ahora, de acuerdo con las nuevas normas, es el Vaticano solamente quien puede permitir que se haga una misa tradicional. Bueno, esto también es un motivo de irritación de él, pero después vienen las posiciones del Papa en relación con lo que está ocurriendo en el mundo, cosa que, bueno, pues lo mantiene al Papa vigente. Finalmente no es un hombre que esté alejado de lo que está ocurriendo en el mundo, está presente, está viviendo. Esto tampoco le gusta. Aparentemente el Papa estaría alejándose de la cuestión espiritual, que sería la esencia de su mandato, de su ejercicio como pontífice, como el sumo pontífice de la Iglesia Católica, pero bueno, pues son elementos que van haciendo más y más y más crítico este personaje, este arzobispo, contra la Iglesia. A veces el Santo Padre pues puede representar a una persona, pero a final de cuentas es la Iglesia misma. Cuando se ataca al Santo Padre, se está atacando a la Iglesia como tal. No se puede discernir, no se puede separar, no se puede desanexar una cosa de otra. Llama la atención, señor embajador, el tema de por qué es importante para nosotros en América Latina seguir este caso. Aparentemente pues es una cuestión de un arzobispo italiano que pues rebelde y que bueno, pero el problema de fondo, y me gustaría conocer su opinión, tu opinión, es que está vinculado a los sectores más de ultraderecha, no solamente en el Vaticano, sino a nivel internacional. Y como sabemos muy bien, desde Steve Bannon, que era el asesor o es el asesor de Donald Trump en materia religiosa, el ascenso de muchos gobiernos de ultraderecha, no solamente en Europa, sino ya también en América Latina. Bolsonaro es una anticipación, Milei es otra. Es decir, un ascenso de una derecha intransigente, ruda, dura, del cual Vigano no es ausente, forma parte de este fenómeno, lo cual significa que estos sectores o este pensamiento ultraconservador ha penetrado ya o ha estado presente en las estructuras de la Iglesia, tanto locales como del Vaticano. Por eso el caso Vigano es como una especie de punta de iceberg. Algo está pasando de este pensamiento ultraconservador. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo creo que efectivamente se trata de un movimiento que afecta, en alguna forma refleja lo que está ocurriendo al interior de la Iglesia. Si bien este tipo de segmentos derechistas, conservadores, a ultranza, pues sigue siendo una minoría. Sin embargo, es una mayoría bastante ruidosa. En Estados Unidos hay una gran cantidad de gente que dentro de la misma Iglesia cuestiona muchas de las cosas que se están haciendo en materia de renovación, en materia de modernización. No es el único caso. También en Alemania hay sacerdotes, obispos mismos que critican esta revolución que le llaman de una iglesia en camino, una iglesia en cambio, una iglesia que está avanzando. Pero hacia América Latina, yo creo que la mayoría de los obispos del alto clero está en consonancia con las ideas del Papa, si bien también hay gente que está penetrando, pero esperemos que esta penetración no llegue a ser tan impactante. Alberto, ¿no crees también que esta es una señal que está enviando el Vaticano, como decir, esto estoy haciendo con Vigano y lo puedo hacer con otros que, digamos, derrochen este nivel de disciplina doctrinal, de respeto al pontífice, de una organicidad en torno a un proyecto que viene desde Roma, desde el Santo Padre, etcétera, una señal disciplinaria? ¿O cómo verías este gesto
que tiene, que no es de ahora, lleva meses el proceso. Sí, si bien este caso no es muy conocido, no es un caso de gran impacto mediático, el mundo no está pendiente de este caso, pero sí, evidentemente, para el Vaticano resulta una punta de la madeja que hay que jalar. Si te estoy haciendo a ti esto, acusándote de esto y justificando la acción en esto, es para que otros vean que sí somos capaces de realizar esto. Al Papa Francisco se le ven dos caras. De pronto es un personaje de un enorme humanismo, pero al mismo tiempo otros dicen que es un personaje que toma decisiones y que las defiende, que, vamos, no es un personaje que se ablande cuando se trata de cuestiones que son vitales. En este caso, bueno, pues lo que está en juego no es poco. Estamos hablando de la unidad de la Iglesia. Lo que está en juego no es poco. Estamos hablando de la respetabilidad que tiene que tener la cúpula de la Iglesia. Estamos hablando de una Iglesia que solamente unida podría salir adelante. Muy bien, gracias. Vamos a hacer una pausa, señor embajador, para llegar al último bloque. Ha sido muy interesante estos planteamientos porque no solamente estamos hablando del caso Viganó, estamos hablando del momento que está viviendo la Iglesia a nivel universal, que se juega con ciertas tensiones, y hay pues el aparente robustecimiento de una pequeña facción muy conservadora, pero que puede tener impactos importantes y que depende, en este caso, ya no solo lo que pasa en la Iglesia, sino la circunstancia, el entorno internacional, que cada vez es más conservador, o hay sectores de ultraderecha, y particularmente el caso norteamericano va a ser notable en las tendencias ideológicas de los próximos años. Vamos a una pausa. Estamos conversando con el señor embajador Alberto Barranco Chavarría. Nuestro tema, el caso Viganó. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque y agradezco en verdad la disponibilidad del señor embajador de México ante la Santa Sede. Nuestro tema, y vamos a finalizar, es la excomunión de Carlo María Viganó. Señor embajador, esto podríamos llamarlo como una señal de advertencia frente, no sé, me imagino a ciertos boicots que tienen algunos grandes cardenales, Burke, por ejemplo, Müller, que jugaron en diferentes reuniones importantes del Vaticano, cuestionamientos fuertes, el tema del matrimonio, etcétera. ¿Cuáles las enseñanzas que dejan el momento actual que vive la Iglesia, que está en un momento de sinodalidad, esta señal de Carlos María Viganó hacia algunos cardenales que son particularmente, igual que él, son otros Viganó que cuestionan la línea del actual Papa Francisco en el Vaticano? Yo creo, el maestro Barranco, que el Santo Padre ciertamente ha dado señales de que en algún momento se ha escuchado. Hay que recordar, por ejemplo, las famosas dudas, las que le hicieron, que le plantearon públicamente algunos cardenales, arzobispos, y que en su momento respondió. Hubo una respuesta de la curia romana a cada una de las ideas que estaban planteando. Cuando se vio el escándalo de las bendiciones para parejas de otro sexo, bueno, después la Iglesia salió a aclarar el propio dicasterio para la doctrina de la fe, en la que había emitido esta resolución. Bueno, pues salió a aclarar que no necesariamente implicaba que lo estaba casando, era una bendición, pues, y después hubo una aclaración todavía más profunda, diciendo, bueno, no necesariamente se les va a dar la bendición a una pareja, se les va a dar a uno por uno,
una por una, si fue mi caso. Entonces, sí ha habido, vamos, cierta laxitud de la iglesia con estas actitudes, cosa que contrasta con la exigencia de estos personajes de la ultraderecha. Ellos no aceptan una explicación. El Papa recibe personalmente esta situación de decretarlos como persona. Finalmente se sigue el proceso. El proceso se adopta en el momento en que la persona se declara hoy en día no acude a una cita que se le había dado por considerar que no tenía la jerarquía ni la autoridad para citarlo, y entonces se llega al extremo que finalmente se dio. Pues yo agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano y vamos a seguir muy atentos porque todo esto nos lleva al proceso del sínodo y, digamos, la reubicación a nivel global que tiene la Iglesia Católica como una salida a la gran crisis que está viviendo de vocaciones, de ubicación, de muchos otros aspectos en donde, sin duda alguna, la Iglesia se juega su futuro. Alberto Barranco Chavarría, muchas gracias por estar aquí en Sacro y Profano y yo a usted le pido que nos veamos la próxima semana en este espacio que es suyo, que es Sacro y Profano.